Confianza nomás, con confianza. Está haciendo un poquito frío, está un poco fría la mañana. Comenzamos la semana pasada a hablar acerca de la honra del llamamiento al ministerio. Y usted sabe que cualquiera de nosotros puede ser llamado al ministerio del Señor, y debemos entender qué implica el ser honrados por ese llamamiento. Así que le damos gracias al Señor porque Él nos permite estar este día aquí. Señor, te honramos. Gracias, Padre, por este tiempo. Permítenos ser edificados como todas las semanas, Señor, lo somos, por medio de tu palabra. Que la revelación de ella, Señor, no tan solo nos edifique, sino que nos permita día a día ser transformados de gloria en gloria, como tu palabra lo dice. Señor, gracias porque confiamos en ella, confiamos en la directriz de tu palabra, confiamos en que ella nos llevará al lugar más seguro, Señor, que es a la grandeza del propósito eterno creado en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias por los cielos abiertos. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes sobre esta ciudad, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, contemplación de ella, y nos miras, Señor, con ese amor eterno con el cual tú, Señor, cada ciudad la estableciste con un propósito en el mundo, y que esta ciudad de Placilla también del fruto para aquello por la cual tú la formaste. Señor, gracias por todos los que estamos aquí en esta mañana, por todas las casas de fe de esta ciudad. Gracias por la palabra que se impartirá, la edificación que habrá. Señor, que tu espíritu de gloria, de revelación y de gracia descienda sobre cada congregación y todos seamos grandemente bendecidos. A tu pueblo, Señor, y a tu iglesia que está presente, Señor, guárdala y sosténla en el hueco de tu mano. Por medio de tu palabra, Señor, lávala y límpiala cada día más. Y que podamos ser, mi Dios, esa representación que tú quieres que seamos para gloria de Cristo Jesús. Te honramos, gracias te damos en esta mañana. Bienvenido como siempre eres a este lugar. Amén y amén. Damos gracias al Señor, amén, en este día. La semana pasada estuvimos viendo algunos detalles. Yo no sé cuántos anotaron la semana pasada, pero a mí siempre se me olvida poner el detalle donde quedo, pero entiendo que al parecer quedamos ya. Ok. El que recibe ¿ahí crees tú que quedamos? Ya. Ok. Bien. Vamos a comenzar de la frase, voy a tomarme de la primera enseñanza, de lo que es la honra del ministerio, ¿no? De ahí para adelante vamos a comenzar. Usted sabe que el ministerio en sí mismo, el ministerio del Señor, implica una representación de Dios, ¿no? Yo escuché por ahí y le encuentro mucho sentido el pastor Myles Munroe, que ya partió a los brazos del Señor hace unos 3 años atrás. Él decía que como nosotros estamos en un ambiente natural, siento el ambiente espiritual, que es el ambiente que está por sobre lo natural. Por eso se usa mucho la palabra sobrenatural, y la palabra sobrenatural se usa para los dos ambientes, ¿no? Se usa tanto para el ambiente divino de Dios
como para el ambiente diabólico de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás también habita en los lugares espirituales. Por lo tanto, el ambiente sobrenatural se da en los dos aspectos. La diferencia es que al ambiente divino de Dios, el enemigo no tiene acceso porque ya fue echado de ese lugar. Amén. Entonces ya nosotros no tenemos acusador en el cielo porque ya hubo uno que nos justificó. Amén. Entonces eso nosotros debemos entenderlo desde ese punto de vista. Ya no hay acusador. Por eso cuando se dice la frase, cuando usted acusa a un hermano, ¿cierto? Hay un solo acusador, y el acusador se llama Satanás. Pero cuando usted vela por su hermano, es diferente velar a acusar. Hay que hacer la diferencia, ¿no? Si usted ve que su hermano va por mal camino, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Hable con él, dígale, hermano, hermana, esto no está bien. No está bien lo que tú estás haciendo. Y lógicamente hay que exhortarle, ¿por qué? Porque uno los ama, ¿no? Entonces, el acusar es cuando usted está haciendo algo indebido con respecto a una particular forma de actuar. Y usted no quiere la sanidad, sino que lo único que quiere es que lo humillen, ¿no? Y el guardar al hermano es rescatarlo de su condición. Y esa es la gran diferencia. Entonces, digo esto porque Dios en su sabiduría, ¿cierto? Y en su honor que nos transfirió, porque en realidad que Dios nos ha honrado a nosotros y debemos sentirnos y nos debemos sentir de esa manera. No hay nada más hermoso en la vida, hermano, que sentirse honrado. La honra, cuando usted recibe honra, usted tiene que ser una persona de nunca olvidarse cuando a usted le honraron, con cualquier cosa. Pueden ser detalles en su vida, pueden ser detalles que una persona hizo a favor de usted, pero nunca se olvide de aquello, porque la persona que se olvida de la honra que se le dio, en su vida normalmente va a haber una cualidad perversa que es la ingratitud. Yo creo, sinceramente, sin temor a equivocarme, que la ingratitud es un germen diabólico que daña a los huérfanos, ¿no? Porque el huérfano siempre busca ser beneficiado, pero nunca tiene gratitud, porque siempre quiere más y más y más y más, y nunca tiene gratitud de lo que se le da. Entonces, eso lógicamente es una conducta que no viene de Dios, y todo lo que no viene de Dios viene de otro lugar, ¿no? Porque de Dios viene todo lo que es la paternidad, el sentirse hijo, el sentirse amparado, el sentirse cobijado, la gratitud propia de que Dios está tan pendiente de nosotros. Entonces, esa honra usted tiene que guardarla siempre. La semana pasada yo hablé acerca de los aspectos fundamentales, de los 3 aspectos fundamentales de la honra que Dios nos da. Y yo dije en esa oportunidad que primero Dios nos daba el llamamiento, segundo nos daba la visión y tercero la instrucción. ¿Se acuerda que hablamos acerca de eso? Lo que a su vez implica 3 cosas: la autoridad, el propósito y la obediencia, ¿no? Cuando Dios a usted lo llama, ¿cierto? Lo llama para darle autoridad, le da una visión, que es un propósito, y le da la instrucción para que ande en esa obediencia del propósito. Entonces, todo esto se conjuga muy bien. Por lo tanto, la honra del ministerio, dijimos que no era un asunto que se tiene que debatir, sino que un ministerio es algo que se debe vivir, que se debe obedecer y que se debe rendir ante ese llamamiento. Todos los hombres de Dios, todos los que fueron llamados, recibieron la voz de Dios para hacer algo. Y Dios requería de ellos obediencia y fe. Ok, entonces, por lo tanto, la honra del ministerio, como no es un asunto que se debate, sino que es algo que debemos vivir. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hay personas que debaten algunas cosas. ¿En qué aspecto? En el aspecto que dicen, oye, Dios llamó a este, pero mira quién es este. Mira su vida, mira esto otro, mira aquí, mira allá. Pero la palabra de Dios dice que Él a nosotros, habiendo sido necios, nos hizo sabios, ¿cierto? Habiendo sido viles y menospreciados, nos hizo honrosos. Entonces, el llamamiento no tiene que ver con un tema de debate. ¿Lo llamamos o no lo llamamos?
¿Le decimos que Dios lo llamó? No, no es un tema que tú y yo tengamos que debatir. O sea, Dios no nos está pidiendo la opinión, nos está diciendo, llama a ese hombre al ministerio, llámalo a servir a esto, llámalo a servir aquí, llama a esta mujer a servir acá, ponla en esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno que está en autoridad? Llamarlo, pero prepararlo. O sea, uno no llama a alguien sin preparación. O sea, si Dios a mí me muestra a alguien para cualquier función de la iglesia, por mínima que sea, siempre va a ser honrosa. Pero para que esa persona pueda ejercer bien esa honra, hay que instruirla y decirle, mira, tú vas a estar aquí y vas a hacer esto, esto y esto otro. Esta es tu jurisdicción de trabajo, tú muévete en esto y hazlo tal cual se te ha dicho que debes hacer. Entonces, esa es la honra del ministerio. No es algo que nosotros tengamos que debatir, si califica o no califica. Si Dios dice que califica, tu opinión y mi opinión no interesan en esto. Y qué bueno que es así, ¿eh? Qué bueno que es así, ¿sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Amén. Y los caminos de Él son más altos que los nuestros. Por lo tanto, Él tiene una visión mucho más ampliada que la nuestra. Entonces, la primera enseñanza es que la honra viene de Dios. Y esa honra es de Dios. Y en esto usted tiene que hacer una muy buena lectura. Cuando Dios a usted lo honra, no es su honra, sino que es la honra de Dios cedida a usted. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es, con esa honra, devolvérsela a Él. En servicio, en gratitud, en perseverancia, en obediencia, en todo lo que implica eso. Entonces, ser honrado por Dios es la clase de vida que se aprende por nacimiento, dijimos, y en esa encarnación espiritual hay que sacrificar quien tú eres para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Eso es difícil, ¿eh? Porque a nadie le gusta renunciar a sus propósitos, a sus proyectos, a sus planes. Nadie, ¿no? A nadie le gusta renunciar a eso. Pero lo que yo he entendido en la vida, que cuando tú renuncias a lo tuyo y comienzas a trabajar por lo de Dios, tú te vas a sorprender que Dios te va a dar más gratificación haciendo lo que Él quiere que llevando a cabo tus planes. Yo, al menos, yo lo he visto así. Yo puedo darte testimonio de eso. Por eso el llamamiento sin Dios no es honroso. Y por eso dijimos, por esto podemos decir que cuando Dios nos llama, nos viste de su honra. Ya fuimos vestidos de salvación y después fuimos vestidos de la honra del llamamiento. Todos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función. Entonces, lo que determina la honra del ministerio no es el servicio ni la función que ejercemos, sino quien te llamó a ejercerla. No importa dónde tú sirvas, lo importante es que te llamaron. Eso es lo importante. Yo me acuerdo antes, años atrás, cuando yo quería entrar a una empresa, yo decía, Señor, ayúdame a entrar a esa empresa. No importa lo que entre a hacer esa empresa, pero permíteme entrar. Porque uno lo único que quería es entrar, ¿no? La entrada y después, Señor, tú me irás bendiciendo y en el Señor es igual. ¿No? Cuando Dios te llama a hacer algo, pero ese es el principio de hacer algo. Tú nunca vas a saber dónde vas a terminar haciendo lo que Dios te puede llamar a hacer en el tiempo. Entonces, porque el llamamiento, lo que determina entonces la honra del ministerio no es el servicio, sino la función que ejercemos, ¿cierto? Ni la función que ejercemos, sino quién te llamó a ejercerla. No es tan importante en qué nos desarrollamos, sino a quién servimos en ese desarrollo. Amén. Porque el llamamiento te hace sentir como Daniel en el capítulo 10. ¿Se acuerdan del capítulo 10? Ahí póngalo solamente como usted lo lee después en casa. En el capítulo 10, Daniel, cuando Dios lo llama y le da la visión, dice la palabra de Dios que él se queda inmóvil, sin fuerza, mudo ante la visión y el mandato que él estaba escuchando y que le ofrecía el que le llamaba. Así tienes que sentirte cuando Dios te llama. No tienes que sentirte así, ay, me está llamando Dios, listo, ¿qué es lo que hay que hacer? No, porque el llamamiento de Dios te hace sentirte indefenso, te hace sentirte que no puedes, que es difícil hacerlo, que te va a costar, que ese no es tu lugar. Lo primero que uno piensa es, así te tienes que sentir. Te tienes que sentir incapaz. Cuando tú te sientes incapaz, estás sintiendo lo correcto. Pero cuando tú dices, sí, yo sabía que calificaba para eso, no, si ya me están llamando para el lugar. No,
yo sabía que tenía dedos para eso. Cuando tú te sientes así, entonces ahí hay un problema. Lo primero el primer sentir que tiene que haber en una persona cuando Dios lo llama es la incapacidad de hacerlo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque tú tienes tanta certeza y realidad de quién te está llamando que lo que temes es hacer mal y deshonrar lo que se te está delegando. Entonces te tienes que sentir como Daniel o te tienes que sentir como Moisés cuando estaba en el monte humeando y decía él, estoy espantado y temblando. ¿Se acuerda que hablamos de eso también? Y en Hebreos 12:21 también lo dice, estoy espantado y temblando, decía. ¿Por qué? Porque él cuando ve esa visión, él estaba aterrorizado porque Dios no podía mostrar toda su majestad. Él no podía verse. Él solamente mostraba el efecto de lo que era su gloria. Porque el mismo Dios decía, no va a haber ser humano que me vea y viva. Entonces Moisés estaba espantado por eso. El que es llamado debe sentirse así, desolado, sin ideas, ante algo que está fuera de nuestras manos, fuera de tu control. Porque la carta de recomendación de un hombre llamado por Dios no está en su carne, sino en su fruto. Dios no te llama por tus méritos carnales, sino que te llama a dar fruto y para eso vas a tener tiempo. Y para eso vamos a tener que tener tiempo. Por eso, amado, el llamamiento de una persona lo determina, lo evidencia y lo sella el fruto. Por eso Jesucristo dice, por sus frutos ustedes lo van a conocer. ¿Cuál fue la orden para Moisés? Sacar a Israel de Egipto. ¿Lo logró sacar? Ahí está el fruto. ¿Cuál es el llamamiento de Josué? Repartir la tierra. ¿Repartió la tierra? Ahí está su fruto. ¿Cuál es el llamamiento de Noé? Construir un arca, salvar la raza humana y toda la creación animal. ¿Lo hizo? Lo hizo. Ahí está el fruto. Eso es. Cuando a ti te llaman a hacer algo y tú lo terminaste, no como aquellas personas de pronto que tú le dices, mira, yo quiero que tú hagas esto y de pronto vas a la semana después, oye, ¿qué pasó con esto? Lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que usted no me va a entender y comienzan con la excusa. Una persona que no hace lo que se le encomienda no es una persona confiable. No es confiable. ¿Por qué? Porque el delegar una función implica que tú te desentiendes de aquello porque tú ya delegaste a alguien a hacer algo. Entonces cuando tú a la vuelta de un tiempo vienes y dices, yo te mandé a hacer esto, ¿qué pasó con esto? Bueno, lo que pasa es que yo creí, que yo pensaba, y comienzan todas esas reflexiones, hermano. Y ya hemos dicho, mire, para echar por tierra nuestro ego, para echar por tierra todo lo que podamos racionalizar, ni a Dios no le interesa ni tu opinión y no le interesa tu reflexión. Lo único que le interesa a Dios es que obedezcas. Porque todos los hombres que obedecieron, Dios mío, cumplieron el propósito de Dios y Dios se agradó de aquello. Entonces, amado, nosotros estamos en la estación donde ya no podemos debatir cosas. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Por eso está muy bien aplicada esa palabra. La palabra de Dios no es para debatirla. Es que nadie, entonces, como la carta de recomendación de un hombre, no es su carne, no es su linaje, no es su apellido, sino que va a ser el fruto, porque no está en sus cualidades, sino que va a estar en su carácter el llamamiento, porque ¿dónde está la honra de la elección? Cuando esa persona por medio de su carácter logró hacer aquello que se le llamó y dio el fruto, entonces no depende de cómo la persona se llamaba o de cuán calificado estaba académicamente. Lo importante es que divinamente, en lo más íntimo de su ser, esa persona cargaba las semillas divinas de la obediencia, de la humildad, de la mansedumbre, de la bondad, de todo el fruto del Espíritu, con el cual se lleva a cabo la obra de Dios. Entonces el pensamiento divino es que nadie, a través de lo que recién le dije, el pensamiento divino es que nadie puede estar en el ministerio si no lo ha llamado Dios. Me acuerdo la primera vez que porque cuando uno ya tiene claridad en lo que Dios le ha llamado a hacer, me acuerdo que
eh, yo queriendo ejercer, y ya había yo tomado la decisión por un trato que tenía de parte de Dios. Me acuerdo que el pastor Samuel, estábamos en una reunión y el pastor Samuel me sacó una radiografía, hermano, y él me decía, ¿por qué quieres ser pastor? Entonces, bueno, porque el Señor me ha llamado, ok, ¿y qué te ha llamado a hacer? Y claro, entonces a uno comienza a balbucear porque a uno como que lo comienzan a acorralar, ¿no? Pero él me decía, yo te pregunto esto, porque si hay algo, me dijo él, si hay algo en lo cual tú tienes que tener seguridad, es que Dios te llamó. Si Dios te llamó, me dijo, ninguno de los que estamos aquí se va a poder oponer a tu llamamiento. Ahora, si Dios no te llamó, aunque nosotros te pongamos el desastre que vas a tener, si ejerces algo que Dios no te llamó, por eso te estoy haciendo esta exigencia. Y fue bueno. Pero usted pregúnteme si me dolió. Claro que me dolió. Me incomodó. Claro que me incomodó porque como que me acorralaba. Y usted sabe, y usted no conoce al pastor Samuel cuando él comenzaba a exhortar y cuando ya te agarraba. Entonces ya, ese no te soltaba. Un hombre de Dios que tiene una visión tremenda de cómo exhortarte. Entonces, claro que me incomodó. Pero doy gracias al Señor que me tuvo ahí entre la espalda y la pared y yo tratando ahí de defenderme como gato en la espalda ahí, Dios mío, ahí. Entonces, el pensamiento divino es que nadie puede estar en el ministerio si no lo ha llamado Dios. Mire, cuando Dios ha puesto en mi corazón llamar a alguien, qué bueno que esa persona me ha dicho, pucha, pastor, pastor, es que yo no sé si pueda. Qué bueno que no sepas. Qué bueno que no sepas, porque eso es precisamente lo que Dios quiere, que no sepas nada. Que no sepas nada, que seas, en el buen vocabulario, que seas un inepto, para que Él te haga apto. Sí, porque eso es lo opuesto, ¿no? Inepto, para que Él te haga apto. Está bien. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque de pronto cuando venimos con cierto olor a humanidad, entonces lo divino no puede operar en ti. Y eso lógicamente Dios lo tiene que derribar. Y cuando Dios lo derriba, hermano, cuando Dios lo derriba, eso duele. Pero qué bueno que duela. Pero eso quiere decir que está saliendo. O que se está resistiendo por último. Que se resiste. Así le sucedió a José en Génesis. ¿Por qué digo esto yo? El pensamiento divino entonces es que nadie puede venir si Dios no lo llama. Voy a dar solamente la cita, usted la lee en casa, porque yo entiendo que yo estoy hablando de la gente que ya le he enseñado estas cosas, o al menos hemos pasado por estos temas bíblicos. Solamente usted lo anota y después lo lee en casa, yo se lo voy a parafrasear. En Génesis capítulo 48, 24, sucede lo siguiente, ¿no? Ahí sucedía que Jacob tenía que bendecir a los hijos de José. Tenía que bendecir a Manasés y a Efraín. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Entonces, allí José intenta obligar a su padre Jacob que bendiga a Manasés, al cual le pertenecía la primogenitura, ¿no? Pero a Dios le plació dársela a Efraín, que era el menor. Entonces, Dios, hermano, Dios no bendice porque tú llevas más años, porque tú eres hijo del pastor, porque eres hijo del diácono o del anciano. A Dios le plació, hermano, levantar a cualquiera en la iglesia y vamos a tener que levantarlo porque Dios le plació. ¿Me entienden, hermano? Pues esto no es un tema de sucesión, es un tema de llamamiento. El ministerio no es una sucesión. Dios tiene un linaje, obviamente cuando tú cuidas tu linaje y lo exhortas, lo cuidas y lo proteges, obviamente que Dios va a honrar tu trabajo y va a haber un llamamiento. Pero eso no quiere decir que ese llamamiento va a estar por sobre otros llamamientos, ¿no? Entonces, Dios cuando llama, hermano, llama de acuerdo a su perspectiva, a sus anhelos, a sus proyectos, a sus intenciones. Y José, lógicamente que José, teniendo a su hijo mayor Manasés, porque el primer hijo siempre es como no es el preferido, pero sí al cual uno le quiere dar la preeminencia por haber abierto la matriz, por haberlo hecho padre y todo lo que implica. Pero cuando Dios se salta esos protocolos culturales, ¿cierto? Porque ese era un protocolo cultural. El mayor se llevaba, por un ejemplo, usted sabe que el mayor se llevaba
el 50%, ¿no?, de la herencia. Si eran 4 hijos, el primero se llevaba el 50% y el otro 50% se lo tenían que dividir entre todos los demás. Por eso Manuel, cuando va a la casa, dice: no aleguen, porque a mí me corresponde el 50% de esta casa. Él conoce los temas culturales, ¿no? El tema es que si Dios espiritualmente toma otra decisión, ahí quedó el tema cultural nomás. Entonces, el primogénito siempre se lleva la mejor parte. El primogénito, ¿no? Entonces, ¿dónde es que cabe esto? José tenía anhelos sobre Manasés, no porque amara menos a Efraín, sino que porque Manasés le provocaba a él esa alegría innata que provoca el primer hijo, ¿no? No porque uno no ame al segundo ni al tercero, no tiene que ver con eso. Y Dios, mirando el corazón de José, ¿cierto? Dios, mirando el corazón de José, ¿qué hizo Jacob? Cruzó las manos, porque Dios le dice: dale la primogenitura a Efraín, que es el menor. Y a José no le gustó esto. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Porque yo de pronto puedo tener alguna preferencia con respecto a alguien que está conmigo años aquí, que fue un hijo iniciado en esta casa, uno de los primeros, y que de pronto el Señor me dice: no es ese, es este otro. No, Señor, pero yo quiero ese. Sí, pero yo elegí a ese. Y esta casa es mía, no es tuya. Tú eres un administrador de esta casa. Ay, sí, Señor, perdona. Claro, porque uno de pronto se pone ahí, uno se pone a altercar con Dios y uno no puede. Tú eres un administrador, entonces yo caigo en eso. Yo soy un administrador. Pues yo debo entender eso. Por eso, amado, nosotros tenemos que crecer en esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que crecer en esto? Porque tu función no tiene que determinar la honra tuya. Porque de pronto Dios puede levantar a alguien que puede llegar y en un año Dios lo va a proyectar y lo va a desarrollar. Y si Dios lo honra, tú tienes que sentirte tan honrado como si fueras tú. Así somos el cuerpo. Así, tú no tienes que sentir envidia, no tienes que sentir que te están pasando a llevar y nadie me reconoce los años aquí. No se trata de reconocer años. Es la honra de Dios y la honra del ministerio, Él se la da a quien quiere. ¿Y por qué estoy haciendo este discipulado? Para que usted entienda, amado, que el día que crezcamos, Dios va a traer gente, a lo mejor, mire, Dios va a traer gente, y quiero hablarle tan sinceramente desde este punto de vista. Dios nos va a sacar de este lugar, nos va a llevar a nuestra casa, y va a llegar gente, y le voy a poner los dos espacios. Va a llegar gente a lo mejor muy humilde, pero con unas preciosidades de dones en sus corazones. Y por no haber tenido paternidad, por no haber tenido oportunidades en la vida, Dios le va a abrir un campo de trabajo y los vamos a tener que usar, instruir, capacitar, todo lo que hacemos siempre. Y usted no lo va a tener que mirar como un allegado o como un oportunista. Pero también puede llegar la persona muy pudiente que habiéndolo tenido todo, no tiene nada en el fondo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene no le satisface, no le llena. Lo opuesto al que no tiene. Y si esa persona, a lo mejor alguna persona podría pensar aquí: claro, le están dando puesto porque tiene dinero, porque tiene posición. No, porque usted no sabe lo que a veces una persona que carga bienes, bienestar, usted no sabe cómo vive detrás de la puerta de su casa. Es evidente quizás para usted cómo vive el pobre, pero no el rico. Porque usted ve la casa del rico y no, él lo tiene todo, pero usted no sabe cómo vive detrás de esa puerta. Entonces Dios vino a rescatar a todos. Y a quien quiera que Dios quiera honrar, nosotros vamos a tener que decirle: ok, Señor, si es tu llamamiento, nosotros no tenemos opinión. No nos vamos a transformar en opinólogos espirituales para decir: Señor, yo creo que tú te estás equivocando. No, amado. Entonces nosotros tenemos que renunciar desde ya. ¿Por qué tenemos que renunciar desde ya? Para que cuando lleguemos a esa instancia, ya este conflicto esté superado. Y usted diga: pastor, gloria al Señor. ¿Se acuerda hace años atrás cuando usted habló esto? Estamos preparados. Gloria al Señor que Dios rescató a esta persona y Dios la está usando. Y gloria al Señor, la vamos a ayudar. Nosotros que llevamos más años y que a lo mejor esta persona tiene menos experticia, pero yo lo conozco más a usted, conozco más el ambiente, todo, lo voy a ayudar a desarrollar su ministerio. Entonces tú te vas a transformar en un ayo de un ministro del Señor. Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? ¿Es claro lo que estoy hablando? Porque usted debe trabajar en esa perspectiva de vida. Esa es la forma de poder trabajar en el cuerpo de Cristo. Por eso José
José se equivocó aquí, ¿no? Él tenía su preferencia. Renunciemos a las preferencias. Amado, renunciemos a las preferencias. Y mire, yo personalmente, usted me conoce, en mi casa me conoce, yo no tengo preferencia por nada ni por nadie. Pero yo a ustedes los amo entrañablemente. Yo les amo a ustedes. Y oro por cada uno de ustedes, los nombro en mis oraciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios a mí no me mandó a tener preferencia, porque Dios no tiene por nadie preferencia, pero a todos los ama desmedidamente. O sea, si hay un amor que es desmedido, desbordante, es el amor de Dios. Pero no le puede pedir preferencia al Señor. Usted no puede ser como Santiago, usted no puede ser como Santiago y Jacob, Santiago y Juan. No, los hijos Señor, ¿sabe qué? Mire, cuando vengas en tu reino, ¿nos podrías sentar a tu derecha y a tu izquierda? Tú no puedes ser así. O sea, tú no puedes irte por la puerta chica y decirle al Señor, Señor, por favor, privilégiame con esto. No, Dios honra al que le honra. Él ya dejó ese parámetro establecido. Por eso lo que usted tiene que hacer en el llamamiento es solamente honrar aquello que Dios le mandó a hacer. Amén. Amén. Entonces, este es el consejo, ¿no? Este es el consejo. Dios siempre tendrá una última palabra. Ya sea que nosotros escojamos a alguien o no, Dios siempre tendrá la última palabra. Dios siempre cumplirá sus planes y sus propósitos en aquellos que poseen un llamamiento. Nadie podrá, hermano, truncar, trabar, interceptar un llamamiento. El día que Dios puso sus ojos en ti, hermano, Dios se va a dar la habilidad y la destreza de darte a conocer. Mira lo que dice Isaías capítulo 14, 26 y 27. Dice: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, cuando Dios pone la mano sobre alguien, hermano, ¿usted cree que le va a poder quitar la mano a Dios? ¿Se acuerda cuando? ¿Por qué le nombro este texto? Porque cuando José puso las manos entrecruzadas, lo que hizo José fue tomar la mano del padre y decirle: no, padre, esto no es así, Manasés se te deja así. Porque así lo quiere Dios. Y si así lo quiere Dios, hermano, usted y yo no podemos hacer nada. El consejo de Dios es soberano en esto. Debemos entonces guardar, a consecuencia de esto, de la elección, de tu elección, del hecho de que Dios a lo mejor, hermano, a los ojos de alguien, lo más probable que el lugar que tú vas a ocupar o ya ocupas, a los ojos de alguien quizás le pertenecía a otro. A tus ojos. Pero a los ojos de Dios le pertenecía a la persona que justo Dios le puso y punto, se acabó. Entonces debemos guardar el honor del ministerio en todo evento que vivamos en la vida. Y ayúdenos nuestro Dios en guardar el honor de su nombre y representación, como dijo, mire, Simón Bolívar tuvo una frase muy hermosa, me gustó esa frase de Simón Bolívar. Simón Bolívar tuvo esta frase. Usted sabe que Simón Bolívar, usted sabe que el que quería la unificación de toda América, ¿no? Bueno, que en el fondo lo alcanzó a lograr con Venezuela, entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Algo hizo ahí entre esas naciones. Simón Bolívar decía: dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Mire, se lo voy a volver a leer. Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Si hay algo que tú tienes que guardar en la vida, hermano, vivas lo que tú vivas, es el honor de lo que eres. Nunca lo transes. De pronto, no sé, pues, a ver, los chicos aquí, de pronto, están contestando la prueba. Y saben que tienen un 3.9.
y les falta una nota, pero tienen el torpedo debajo, ahí lo tienen listo, están luchando entre la carne y la honestidad. Y tienen el torpedo ahí. Y de pronto dice, con esa nota, con esa respuesta, saco la nota. Salvo el ramo. Salvo el año. Mire, pierde el año, pierde el ramo, pero no pierdas el honor de la integridad y de la honestidad. Nunca pierdas eso. Porque hay cosas que en la vida no se pueden transar. No, amado, no trances. No trances por la obediencia. Escúchame, amado. Confía en Dios. Cree en Dios. Mire el tema que le voy a tocar. Hay gente que de pronto toca lo que es de Dios. Y te voy a hablar brevemente de esto. Nunca toques lo que le pertenece a Dios. Nunca toques tu diezmo. Nunca toques tu ofrenda. Nunca toques tu primicia. Porque el día que tú tocas eso, tú tocas la honra que Dios te dio en el diezmar, ofrendar y entregar primicia. Porque diezmar, ofrendar y entregar primicia es una honra para el ser humano. ¿Y sabes tú por qué es una honra? Porque nadie da de lo que tú produces. Tú das de lo que Dios te dio. Por lo tanto, nada es tuyo. Lo único que es tuyo es la decisión de querer hacerlo en honor a Dios o no. Esa es la única decisión que tú tienes. Por eso, hermano, el honor de Dios es algo muy profundo, es algo muy grande. Por eso, nunca pierdas el honor de quien tú eres. Por poner un ejemplo, tú dices, yo confío en Dios. Ok, Dios va a decir, ¿tú confías en mí? Ok, voy a probar eso. El día de hoy voy a probar cuánto tú confías en mí. Y Dios te pone en una circunstancia, ay Señor, yo confío en ti, pero no estaba exagerando. Señor, no te lo tomes a pecho, sí, yo te lo dije, pero no te pongas grave. Cuidado, hermano. Es que cuando tú dices, hermano, yo he aprendido la humildad. Y Dios dice al cielo, sí, vamos a probar eso. Vamos a probar cuán humilde tú eres. Porque pronto cuando tú puedes decirle muchas cosas a una persona y tú cierras tu boca, mejor que la cierres. No importa. Es mejor cerrar la boca. Porque Dios va a probar aquello. Por eso cada vez que tú veas una cualidad en ti, por favor, a boca cerrada, tu cualidad. Deja que Dios nomás la conozca. Y que Él sepa expresarla. Pero el día que tú dices, en verdad yo he aprendido a tener paciencia. Sí. Bueno, vamos a seguirle edificando, dice el Señor del cielo. Estas cosas a mí me traen gozo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque de pronto uno en estas declaraciones, por eso usted sabe que la Biblia dice que toda declaración que tú haces, tú te tienes que hacer cargo de ella. Porque la Biblia, todos los hombres de Dios que hablaron se hicieron cargo de lo que dijeron. Entonces, cuando la honra del Señor está en nuestra vida, debemos guardar, dichosísimo, como dijo Simón Bolívar. Perdamos cualquier cosa. Mira, pierde tu trabajo, pierde tu imagen, que de pronto alguien diga algo de ti y no es verdad, tú guardas silencio. No pierdas eso, ahí en silencio. Y deja que Él arregle todo. No pierdas la honra de quien tú eres. No pierdas la honra de quien tú eres. El apóstol Pablo hace esta declaración, y el apóstol Pablo sí que sabe de esto. El apóstol Pablo hace esta declaración en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 8-10. En momentos difíciles y tormentosos, pero él sabía lo que es de Dios, que lo que es de Dios está por encima de todas las cosas y circunstancias. Y el apóstol Pablo sabe decirlo muy bien, ¿no? Lo expresa muy bien en su palabra, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8. Él dice, hablando acerca de todo, de guardar el honor del llamamiento, de guardar el honor de la posición en la cual tú estás, de la condición en la cual te puedas encontrar. Él dice, acuérdate, le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, escucha bien, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué está diciendo ahí? Mira,
estoy complicado, perseguido, de los de aquí, de los de allá, en tribulaciones. Pero lo que Dios me mandó a hacer no lo voy a transar. Eso no es negociable. Por eso él dice, la palabra de Dios no está presa. O sea, estoy preso yo, pero la palabra de Dios está libre. Ese es el tema, hermano. Esa es la honra que tú tienes que guardar en todo esto. Tú tienes que aprender a guardar esta honra. Ahora, de pronto hay personas que pueden escuchar lo que yo estoy enseñando, pero de pronto sus oídos escuchan solamente lo que quieren escuchar. Y el apóstol continúa y dice, por tanto, dice, como la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿A qué lo llamó el Señor a Pablo? A entregarle el evangelio de salvación a los gentiles. ¿Cumplió? ¿Cumplió? Claro que cumplió. A prueba de todo evento, ningún evento lo doblegó. Entonces, el llamamiento debe ser personal, como el de Saulo. Así tiene que ser el llamamiento. Mira, tu llamamiento es personal. Tú me puedes decir, a mí tú me puedes preguntar como pastor y puedes preguntarme, pastor, yo quiero saber a qué me llamó Dios. Ok, vamos a orar, oremos. Porque Dios muestra. Claro que Dios muestra. Dios habla. Pero Dios no le puede mostrar algo a alguien que en su corazón no tenga convicciones, por muy erradas que las tenga, pero que tenga convicciones. Porque mira, hay personas que tienen convicciones y están errados, pero tienen convicciones. Pero una vez que tú les muestras la verdad, dices, uy, Dios mío, y yo estaba así, y eso hacía yo. Claro. Y la persona da un giro total en su vida, como Pablo. Pablo era un hombre de convicciones. Mataba, perseguía, arrastraba y sacaba. Pero él tenía convicciones. Pero estaba totalmente torcido, desviado. Pero el día que Dios le habló, eso cambió. De una vez y para siempre. Entonces, mire el apóstol Pablo. El llamamiento, como al apóstol Pablo, debe ser personal. En Hechos capítulos 22, 8, Dios le habla a Pablo, ¿no? Dios se revela a quien escoge. Y en Hechos 22, 8, Pablo relata su conversión. Jesús le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esa es la conversación que tiene Pablo con Jesús, ¿no? Y Pablo le dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Porque cuando alguien a ti te llama a hacer algo, lo primero que tú tienes que preguntarle, ¿y quién tú eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret. El diálogo entre Saulo y Jesús es ¿quién eres, Señor? Y después, ¿cuál es la otra frase? La que aparece en Hechos 9, 5, 6. El diálogo es entre ¿quién eres, Señor? Y después pregunta, ¿qué quieres que haga? Porque Dios te llama, pero tú tienes que responder. ¿Qué quieres que haga? Ese es el lenguaje. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? ¿Siguió haciendo lo que venía haciendo? No, él entró a la ciudad. Ahí quedaron las cartas, ahí quedaron las recomendaciones, ahí quedó todo tirado. Amado, así se toman las decisiones en el llamamiento, cuando Dios te llama. Tú dejas todo tirado. No como que te preguntas, mira, no, a ver, Señor, espérate un poquitito, voy a terminar algunas cosas. No, Pablo dejó todo tirado hacia donde él iba. Su giro fue total. Él iba para allá, el giro fue total. Saulo quería saber quién le llamaba y para qué le llamaba. Cuando Dios a ti te llama, tú tienes que orar y decirle, Señor, tú me llamaste, ¿para qué me llamaste? Ahora, lo más probable es que no va a ser a la primera. Ora, persiste,
como Samuel. ¿Te acuerdas cuando Samuel estaba en el templo sirviendo, era niño y el Señor lo llamaba y le decía, Samuel, Samuel? Y él iba donde Elí y le decía, ¿para qué me llamó mi señor Elí? Y Elí le decía, yo no te he llamado. Bueno, se devolvía, seguramente como niño, yo puedo ver lo que él se devolvía, el pobrecito para allá. Y después Dios lo llama de nuevo, Samuel, Samuel. Y fue de nuevo, a la tercera, yo creo que a la tercera, me está agarrando, ¿o qué? Y a la tercera fue. Entonces, cuando va 3 veces, él se da cuenta, ¿no? Es Dios que lo está llamando. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Tú tienes que hacer lo mismo que hace Samuel. Cuando Dios te llama, tú tienes que decirle, he aquí tu siervo. ¿No? Aquí tu siervo escuchando. ¿Qué quieres que haga, Señor? Debemos entender entonces, a la luz de todo esto, debemos entender que al ministerio se llega por llamamiento. No se consigue con halagos a nadie. Porque si un hombre te lleva a lo alto, ese mismo hombre te puede sacar. Pero si Dios te lleva a lo alto, nadie te puede sacar de ahí. Porque de pronto hay personas que te pueden llevar al pináculo de un llamamiento, pero de pronto ya no serviste a sus intereses, te bajó de ahí. Pero Dios, cuando te llama a un lugar, te llama no por sus preferencias, sino que por las necesidades de otros, para usarte a través de su gracia y de su gloria en rescatar a otro, ya sea que tú te sientas bien o cómodo. Esa famosa frase, cómodo, en el ministerio uno nunca se siente cómodo, porque Dios te manda a hacer cosas que tú en tu sano juicio no las harías. Por eso no es fácil, hermano. El llamamiento de Dios no es fácil. ¿Tú crees que cuando Samuel escuchó la sentencia para Elí, era cómodo para él? Por lo que él sabe. Porque, mira, Dios fue tan respetuoso que le dice, por lo que él sabe. Dios fue honroso con Elí. ¿Sabes lo que sucede? En el llamamiento, muchas veces tú y yo vamos a ser movidos. En el llamamiento muchas veces tú vas a ser movido a respaldar a Dios y perder tu imagen. Tan solo por respaldar a Dios. Porque si tú no das el mensaje como Dios te lo dio, tú vas a perder el espíritu que había detrás de ese mensaje y no se va a entender, porque tú vas a usar a lo mejor eufemismo, vas a ser delicado y vas a adornar. No, hermano, cuando Dios a ti te habla de una manera, hay que hablar tal cual Dios te ha hablado. Ojo, cuidado con mezclar la humanidad con lo divino. Pues hay que tener muy buen oído. Por eso Dios llamó a Samuel 3 veces. Porque él no entendía la voz de Dios, él no la conocía. Por eso, amado, cuando uno no discierne la voz de Dios, cuando uno no discierne la voz de Dios y no conoce de su palabra, no le conoce a Él, de pronto cualquier persona te puede hablar y de pronto te puede dar una sentencia. Y como no conoces la voz de Dios, lo más probable es que sufra. Pero a lo mejor no es Dios el que te está haciendo. Si no, pregúntame a mí. Cuando me profetizaron que mi esposa se me iba a morir, ya han pasado 35 años y está más viva que nunca. Antes que me casara, me la sentenciaron a muerte. Claro, porque Dios sabía el propósito que había detrás de nuestro matrimonio. Entonces el Señor me quiso hundir antes en la desesperación. Le quedan 15 días, me dijeron. Dios mío, casi nos morimos. 15 días. Ayuné, oré. Por eso ahora dice, por eso ella me dice, acuérdate que ayunaste por mí. Claro, porque cuando uno no conoce la voz de Dios, cualquiera te habla en el nombre de Dios y tú por no tener el oído fino,
Porque no disiernes. Y yo le tengo mucho temor a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, hermano, es como sonido que retumba en tus oídos. Es como, cuando Él te habla, es como muchas aguas irrumpiendo en tu interior. Debemos entender entonces que el ministerio se llega por llamamiento y no se consigue con halagos. Es importante recordar que la gloria de Dios es nuestro honor. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, se escucharon estas palabras. En Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, vamos a leer ahí. Cuando Dios le pidió, ¿se acuerda cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria? Bueno, cuando esa frase aparece en el capítulo 33, pero en el capítulo 34, versos 6 y 7, ahí es donde está cuando Dios aparece a él. Pero esto viene del capítulo 33, por si acaso. Dice, y pasando Jehová por delante de él, porque Dios le dice, muéstrame tu gloria. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Le muestra su gloria, pero lo pone en la hendidura de una peña porque él no podía verle. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amado, en esta declaración, cuando Moisés le pide, muéstrame tu gloria, lo único que Moisés vio y escuchó fue esto. La gloria que vio fue la proclama de su nombre, su carácter, su dignidad. Esa es la gloria de Dios. Porque uno quiere ver la gloria de Dios ¿cómo? En destello, así, una luz refulgente. Claro, ese resplandor de su presencia, pero eso es en su gloria. La gloria de Dios es que Él es perdonador, misericordioso, clemente. Esa es la gloria de Dios. Su carácter, su dignidad, esa es la gloria, lo que Él es. Por tanto, la gloria de Dios no es lo que poseemos, sino lo que somos en Él. Porque en la tierra hay gente que puede tener cosas de Dios, pero no la representación de Dios. ¿Cuántas personas tienen milagros de Dios que vinieron de Él, pero no tienen su representación? ¿Cuántas personas tienen sanidades? Pero eso es lo único que tienen, nada más que eso. ¿Cuántas personas piden bendición y Dios se las da, pero no les da su representación? Entonces cuando Dios te da Él mismo, cuando se da Él mismo a ti, eso es lo que tú tienes, esa es tu posesión, lo que tú representas en Él, eso. Porque cualquier persona puede clamar a Dios y Dios, como es misericordioso, ¿qué es lo que hace? Te responde. Tú pides sanidad y Dios te la da, pero su representación, que implica que se da Él mismo a tu vida, eso no se lo da a cualquiera. Por eso, amado, cuando uno aprende estas cosas, uno camina con temor y temblor. Uno sabe que no puede andar en la aventura de querer ser lo que quiere ser. Lo único que Moisés vio y escuchó, muéstrame tu gloria. Y lo único que él escuchó fue eso, ¿no? Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión. Es el carácter de Dios. Ese es Dios. Porque muestra toda su bondad, toda su grandeza, pero también te dice lo que no va a pasar por alto. Él al malvado no lo va a pasar por alto. Siendo misericordioso, clemente, tardo para la ira y todo. Pero también dice, al perverso no lo voy a ignorar. Cuando Dios llama entonces a alguien, al ministerio, y amados, estoy enseñando esto, ¿para qué? Para que usted aprenda a ser una persona de verdad, verdadera, con decisiones claras, que usted no sea llevado de aquí para allá por cualquier viento de una problemática, de una circunstancia, que sus decisiones cambien, porque hoy día cambió su estado financiero, porque cambió su estado corporal, porque cambió su estado de planes, porque no se le están dando las cosas y sus decisiones cambiaron. No, usted tiene que ser una persona estable. Para eso estoy enseñándole esto. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios te va a pedir todo esto, te va a demandar todo esto.
Te va a demandar ser estable, balanceado, firme. Para que en medio de todo el quehacer mundanal, todo lo divino que hay en ti no sea afectado ni movido. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, entonces, ¿cuál es la fórmula divina para consagrarlo? ¿Cómo consagra Dios a alguien? ¿Qué es lo que hace Dios con alguien que llama? ¿Cómo Él te toma y te consagra? ¿Qué es lo que Él hace? Cuando Moisés tuvo que consagrar a Aarón y a sus hijos, Dios le dio a Moisés un diseño, un modelo. Que más que ser un modelo protocolar, es el diseño divino de Dios, que no ha cambiado. Que aunque cambió el pacto, no cambia el diseño divino de tu llamamiento. Vamos a Éxodo capítulo 29, del 1 al 5, por favor. Vamos ahí. Mira, hermano, y para los jóvenes sobre todo esto, jóvenes, si ustedes aprenden esto, ustedes cuando ustedes ejerzan sus profesiones, ustedes van a ser los más destacados. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando estudiaste algo, Dios te avaló, te apoyó, te sustentó, te dio sabiduría y sacó adelante todo lo que en lo que tú incursionaste. Y te da la honra de un llamamiento, te hace destacable. Aunque haya mucha gente que destaque más por sus posgrados y por todo aquello, Dios te hace más destacado. ¿Por qué? Porque como he dicho siempre, la universidad solamente te imparte enseñanza académica, pero los principios solamente te los da Dios. Solamente puede ser estable. Mire, yo he conocido ingenieros y he conversado con ellos. Y le he dicho, a ti te enseñan esto, sí, ¿y por qué tú haces esto otro? Bueno, porque la empresa te lo pide. Entonces, el día que tú tengas que ejercer, tú no tienes que dejar el honor de quien tú eres, porque alguien quiere más lucro de forma ilícita e ilegal. Entonces tú podrás decir, pastor, esto me va a costar el trabajo. Que te cueste trabajo, pero no el honor de quien tú eres. Te lo vuelvo a decir. Que te cueste el trabajo, pero no el honor de quien tú eres, de lo que representas. Porque el día que tú no te pares ante el impío y le digas, esto no corresponde y yo no me voy a prestar para esto, él te va a decir, te vas de aquí. Ok, a ti lo único que te pueden quitar es tu trabajo, pero no el honor de quien tú eres. Lo que Dios ha trabajado años en ti, no lo puedes tirar a la basura en un día. Amén. ¿Estamos claros? Jóvenes, ustedes que van muy pronto a ejercer, nada de lo que te entregue tu profesión tiene más valor que la honra que Dios te ha dado. En llamarte a representarle donde tú estás. Ese es el honor de la representación, del llamamiento. Recuerda que el llamamiento a ser hijo es el más grande honor. Somos hijos. Y ese es el más grande honor. El día que tú trances aquello, entonces vas a transar lo único que te va a mantener en pie en el día de las tinieblas y la oscuridad de las naciones. Como dice Isaías capítulo 60. Porque ese día de la oscuridad y las naciones viene sobre el mundo. Pero sobre nosotros va a brillar Jehová. Y sobre nosotros será vista su gloria. ¿Por qué? Gloria. ¿Qué dije que era gloria? Carácter de Dios, dignidad de Dios. Eso que no se tranza, eso que no cambia. Ahí es donde tú tienes que pararte, en ese lugar. No importa que tú pierdas un puesto, Dios tendrá uno mejor para ti. Así como José, cuando perdió su lugar en la casa de Potifar y le dieron un lugar en la cárcel, ese lugar en la cárcel era transitorio para llegar al trono. Que así sean tus decisiones. No trances nada. Éxodo capítulo 29, versos 1 al 5 dice, esto es lo que harás para consagrarlos, a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levaduras untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo.
y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los lavarás. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Lavarlos. Y tomarás las vestiduras y los vestirás. ¿Qué era lo segundo? Vestirlos. La túnica, el manto del efod y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Bien. Se supone que aquí lo primero que aparece dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Aarón? Voy a volver a preguntar. ¿Qué es lo primero que hizo Aarón? Desvestirlos. Lo primero que hizo fue desnudarlos. ¿Y después qué? Lavarlos. Porque a nadie lo lavan con ropa, que yo sepa. ¿No? Bueno, hay algunos, sí, yo me acuerdo cuando a mí me lavaban, me subían a la alteza. Dios mío. Ah, ¿se acuerdan cuando lo subían a la alteza? Dios mío, yo me acuerdo. Y mi mamá me pasaba esos paños por aquí, por los pies y todo. Y yo decía: mamá, pero tengo que sacarme toda la ropa. Sí, así es Dios. Y no era que a nosotros, como a los niños de hoy, que los niños te dicen: papi, caliéntamela, tempérame la agüita. No, con agüita heladita nomás. Con jaboncito Popeye si no había el otro jabón. Jabón gringo, Dios mío. Pero ese lavaba y te dejaba blanquito, Dios mío, te dejaba albo. Ah, una exfoliación, pero así como dicen, quedábamos muy exfoliados, todo rojo, las orejas rojas, todo rojo. Y no era por las vitaminas, ¿no? Sino que era por el paño áspero. Ve que todo servía, me acuerdo de que cortaban, cuando ya las toallas no servían, las cortaban en 10 pedazos y un pedazo. Nos acordamos de aquello, ¿eh? Qué hermoso. ¿Cuánto? Volamos 50 años el tiro para atrás. Bueno, otros 40, ya. Yo 50. Me acuerdo de aquel tiempo. Amados, ¿qué fue lo primero que hizo Aarón entonces? ¿Qué fue lo primero que hizo Moisés antes de consagrar a su hermano y a sus hijos, sus sobrinos? Los desvistió, los lavó y después los vistió. Vamos a dejarlo ahí porque viene una parte muy importante y no quiero enseñarla rápido. Lo que es la desnudez, el lavar y el vestir es algo muy importante que no lo quiero hacer en 3 minutos. Esto es muy profundo y lo vamos a dejar para la próxima semana. Ya son las 11:21. Vamos a terminar este discipulado. Acuérdese, por favor, que quedamos ahí por si a mí se me olvida. Quedamos en Éxodo capítulo 29 en desarrollar el desvestir, lavar y volver a vestir a los consagrados al ministerio. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué preciosa ha sido tu exhortación esta mañana, mi Dios. Enséñanos, Señor. Deseamos aprender. Señor, deseamos ser instruidos como solo tú puedes hacerlo. Señor, no queremos transformarnos en personas que opinen, Señor, lo que tú debes hacer. Deseamos entender lo que tú quieres hacer. Ayúdanos a entrar en una obediencia irrestricta a tu palabra, incuestionable, Señor. Que no nos transformemos, mi Dios, en personas, Señor, que quieren el llamamiento, pero no la exigencia del llamamiento. Ayúdanos en esta mañana. Llena de luz nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro interior se ilumine con tu gracia para ejercer el ministerio con gracia y verdad. Te honramos en esta hora, Padre, te bendecimos y damos honor a tu nombre. Que esta palabra quede grabada en la mente de tu pueblo, de tus hijos, que la puedan repasar, mi Dios, y meditar para que honren el llamamiento que tú les has dado. Gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.